Capítulo 30. Hubo poca conversación mientras caminaban por las calles de la ciudad en la oscuridad de la noche. Fuyuki estaba extrañamente callada, incluso tan cerca de la medianoche normalmente habría habido algún tipo de movimiento por las calles o al menos autos pasando. Pero no había nada. Su grupo no vio a otra alma durante todo el paseo. El camino al templo Ryudo era tan familiar para Shirou que podría haberlo recorrido en casi completa oscuridad, así que incluso con la falta de compañía se abrieron paso con seguridad. Dejaron de caminar una vez que llegaron al pie de la enorme escalera de piedra que conducía al templo propiamente dicho. Shirou no necesitaba ningún tipo de entrenamiento mágico para saber que se estaba preparando algún gran ritual aquí. El aire se sentía diferente. Podía ver el aliento saliendo de Rin mientras suspiraba al ver toda la escalada que los esperaba. Está bien. Si alguien quiere repasar el plan una última vez, ahora es su oportunidad. Todos negaron con la cabeza, pero Lubia todavía parecía infeliz por eso. Sigo pensando que es un error enviar al maestro por su cuenta. Lo siento, Lubia, pero hay que hacerlo, dijo Shirou, intentando darle una sonrisa confiada. Bazeta sintió. Tiene razón. Si fallamos, alguien debe interrumpir el ritual del Grial antes de que pueda completarse. Con este método, solo uno de nosotros necesita tener éxito. El maestro tendría más posibilidades si uno de nosotros lo acompañara. Gilgamesh tendría muchas menos probabilidades de ignorar a un Demiservant que a un mago humano, contraatacó Rin. Además, incluso con los 4 no podemos garantizar una victoria. Con uno de nosotros apoyando al maestro, prácticamente estaríamos asegurando que todos los demás murieran. Shirou sintió que su corazón se paralizaba ante la idea. No. Necesitaba rescatar a Ilya, pero no podía permitir que ninguno de sus héroes muriera por su culpa. Sus ideales como maestro y como héroe de la justicia simplemente no lo permitirían. Este es el único camino, dijo, simplemente. Comenzaron a escalar. Él era el único que no tenía la fuerza de un Demiservant, pero no permitiría que los demás redujeran la velocidad por su bien, así que se esforzó por superar la fatiga. Los escalones que había subido incontables veces ahora le parecían tan ajenos como una calle desconocida. Avanzaron hacia el templo de arriba como soldados marchando. Deseó saber qué decir. Para una situación como esta, un discurso se sentía apropiado, pero no tenía palabras. Las puertas del templo estaban directamente frente a ellos ahora. Todos, nos vemos cuando todo esto termine, dijo. Yo, como su maestro, les prohíbo morir. Incluso Bazet sonrió un poco ante eso. Sí, maestro. Respondieron, al unísono perfecto. Gilgamesh los estaba esperando más allá de las puertas del templo. Se paró imperiosamente con su armadura dorada, mirándolos con los brazos cruzados. Sus ojos no consideraban a ninguno de ellos como seres humanos. Shirou no creía que siquiera los calificaría como animales salvajes. Para el rey, todos eran simplemente molestias que debían dejarse de lado. No había más tiempo para palabras, por lo que Shirou simplemente asintió con la cabeza como sus sirvientes y comenzó a trotar hacia la parte trasera del templo. Gilgamesh ni siquiera se molestó en verlo irse. Rin vio a su maestro irse con el corazón apesadumbrado. Pensar en su seguridad era suficiente para enfermarla, pero su equipo de entrenamiento de Magus le permitió matar su corazón y dejar de lado esos sentimientos. Ella estaría garantizando la muerte de él y de innumerables personas al preocuparse por él ahora. Ya que quería mantenerlo a salvo, solo necesitaría acabar con Gilgamesh antes de que pudiera meterse en demasiado peligro. Qué lástima, declaró el rey de los héroes. Se engañaron a sí mismos al pensar que uno más de ustedes sería suficiente para hacer una diferencia. Todos los mestizos del mundo no pueden enfrentarse al rey. ¿Rey de qué? Gritó Lubia. ¿Desean gobernar sobre las cenizas que Angra Mainyu dejará atrás? Gilgamesh ni siquiera se inmutó ante la acusación. Por supuesto. Solo aquellos que... Rin soltó una flecha en su cabeza. Pulgadas antes de que pudiera alcanzarlo, una alabarda de noble fantasma la golpeó en el aire, y un mar de portales dorados comenzó a aparecer detrás del rey. Mestizo. Gritó, pura burla goteando de cada palabra. ¿Te atreves a interrumpir al rey? De todos modos, no tiene sentido conversar con alguien como tú, dijo Bazet. Ella asintió con la cabeza en acuerdo con Rin. Una bola plateada comenzó a flotar detrás de su cuerpo, y rápidamente se convirtió en una espada. Sakura arrojó sus dagas al suelo, preparando su red de cadenas. Lubia invocó docenas de estrellas flotantes a su alrededor. Rin lanzó otra flecha, su cabeza estaba llena de posibilidades mientras analizaba cada posible ángulo de la pelea.
Contra los 4, menos de 1 en 1000 oponentes potenciales podrían esperar sobrevivir. Desafortunadamente, se enfrentaban al tipo de monstruo que es 1 en 1.000.000 y que fácilmente podría matarlos a todos. Mientras Bastet y Sakura cargaban, el aire se llenó con el sonido del metal chocando mientras Gilgamesh llovía fantasmas nobles sobre ellos como si fueran baratijas sin valor. Shirou jadeaba mientras corría. No pasó mucho tiempo antes de que pasara por el edificio del templo y comenzara a escuchar pequeñas explosiones como si docenas de cañones estuvieran disparando a la vez. El ruido provenía de los Erwans que había dejado atrás. Hizo una mueca, pero se obligó a seguir caminando a pesar de sus piernas que gemían. No traicionaría la fe de su Cervanten al darse la vuelta ahora. Siguió caminando y pronto encontró un enemigo propio. Aunque había estado en el templo antes, nunca había pasado mucho tiempo detrás de los terrenos propiamente dichos. Había un pequeño lago aquí, uno que podía recordar que era cristalino. Ahora estaba empapado en barro negro, que hizo que sus ojos ardieran de mirarlo. Shirou miró hacia arriba y tuvo que gritar. «Ilia». Gritó. Su hermana y prometida colgaba desnuda sobre el lago, flotando como si la estuvieran crucificando. Sus ojos eran completamente negros y no respondió a su grito. HMMPH. Tus palabras no pueden alcanzarla. Shirou se volvió para mirarlo fijamente, mientras el falso sacerdote lo observaba. Kotomine ya no vestía atuendos de sacerdote, en su lugar estaba vestido con la capa negra de un asesino. Bastet había insinuado que Kotomine solo tenía los poderes de un demi-servant, pero al menos también tenía el atuendo. Kotomine. Emilia Shirou. Respondió. A pesar del horror que los rodeaba, Kotomine sonrió fácilmente. No puedes imaginar lo encantado que me sentí al ver al hijo de mi enemigo aparecer ante mí. Sin embargo, has demostrado ser una decepción. Veo poco de tu padre en ti. Todo lo que te importa es reunir sirvientes como cierto rey codicioso. Dijo estas palabras como si debieran haber sido una crítica mordaz, pero resbalaron por la espalda de Shirou. No tenía dudas. No desde ese sueño, desde que Lubia había señalado la belleza de los deseos de esos soñadores. Su corazón había sido capturado entonces, y se había calmado desde entonces. Deja ir a Ilia, dijo. Qué decepcionante. Kotomine miró hacia abajo, aparentemente genuinamente molesto porque Shirou no había mordido el anzuelo. Por lo menos, deberías demostrar ser una fuente de diversión antes de morir. Los instintos que pertenecían a Shirou a pesar de que no los había perfeccionado en esta vida le gritaron, y se lanzó al combate. Kotomine convocó varias espadas largas entre sus dedos, cortando a Shirou como si fueran garras. El golpe le habría arrancado la cabeza, pero Shirou lo igualó con sus propias espadas invocadas. Kansou y Bakuya aparecieron en sus manos menos de un segundo antes de que chocaran. Cada copia se forjó más rápido y de mucha mejor calidad que cualquier cosa que hubiera podido lograr la última vez que se encontró con Kotomine. El sacerdote sonrió, lanzando algunos golpes más a la cabeza de Shirou que desvió fácilmente. Continuó con un golpe letal destinado a atravesar el corazón del sacerdote, pero Kotomine se agachó hacia atrás fácilmente. Shirou sabía que era una emoción tonta, pero no pudo evitar sentirse eufórico. Lo estaba haciendo. Estaba empujando al sacerdote hacia atrás. Kotomine levantó una mano y zarcillos de barro oscuro se extendieron hacia arriba como si tuvieran mente propia. Shirou solo tuvo medio segundo para responder a su presencia antes de que lo atacaran. Luchar contra Gilgamesh era como intentar luchar en la guerra misma. No importaba lo que le lanzaran, él acababa con sus esfuerzos con innumerables armas y tesoros. Rin estaba segura de que los portales dorados que usaba nunca se quedarían sin munición. Hizo una mueca cuando una espada voló directamente hacia su cráneo. Ignorando su instinto de esquivarla o bloquearla, en su lugar golpeó y soltó 12 flechas más antes de que pudiera alcanzarla. La espada fue arrojada a centímetros de su cara por una estrella fugaz. Lo siento. Gritó Lubia. Rin apenas podía oírla. Estaba demasiado ocupada, disparando a más espadas flotantes antes de que pudieran lanzarlas. Entre las dos, Rin y Lubia estaban haciendo todo lo posible para desviar los interminables noble fantasmas que Gilgamesh les estaba disparando. Las flechas de Rin fueron lo suficientemente buenas para derribar las armas que aún no se habían disparado, mientras que Lubia invocó estrellas flotantes para aplastar todo lo que no alcanzara. Rin podría igualarlo noble fantasma por noble fantasma si hubiera querido, pero se habría quedado sin energía mágica mucho antes de que Gilgamesh se quedara sin portales, y además sería demasiado lenta. El momento para eso llegaría, pero las cosas aún no estaban listas.
Con ella y Lubia en defensa, Sakura y Bazet estaban llevando la pelea directamente a Gilgamesh. Rin hizo una mueca de dolor al ver a Sakura desviar por poco una flecha explosiva que la habría hecho volar en pedazos, antes de escabullirse hacia atrás como una serpiente. Bazet tomó su lugar como lo habían planeado. Fragrach destelló cuando golpeó a Gilgamesh en el pecho. Él solo la miró fijamente, haciendo un gesto con una mano para convocar otra tormenta de espadas. Bazet esquivó entre ellas, recibiendo algunos cortes y raspones en el camino e incapaz de continuar su ataque. Eso dejó a Sakura libre a su vez para saltar hacia adelante, tirada por sus cadenas, para poder lanzar una patada en el mismo lugar que Bazet había golpeado un par de segundos antes. Ella rebotó en la armadura sin dejar mucho más que un rasguño, ya apartándose del camino del ataque de regreso de Gilgamesh. Como si hubieran estado entrenando juntos durante años, los dos sirvientes de primera línea intercambiaron golpes con Gilgamesh. Con cada intercambio perdieron energía y fuerza preciosas, mientras que el rey de los héroes solo sufrió rasguños en su armadura. Rin solo podía esperar que fuera suficiente. Shirou esquivó entre los zarcillos de barro negro con cautela. Tenía que asumir que lo matarían con un solo toque, pero esa no era la razón por la que sospechaba. Eran demasiado lentos. Un humano normal ya habría quedado atrapado y consumido, pero Kotomine tenía que saber que era demasiado rápido para tal ataque. Entonces, ¿por qué se estaba dejando expuesto, simplemente parado allí y lanzando los zarcillos mientras Shirou esquivaba fácilmente entre ellos? Un zarcillo particularmente grande pasó sobre la cabeza de Kotomine y, cuando la sombra lo consumió, desapareció. Dudar por una fracción de segundo habría hecho que Shirou muriera, pero afortunadamente había comenzado a rodar tan pronto como Kotomine desapareció. La llave negra de Kotomine fue arrojada a través del lugar que su cabeza había estado ocupando cuando el sacerdote salió de una sombra a su lado. Shirou arrojó a Kansou a la cabeza del sacerdote, pero él bloqueó el golpe. Antes de que Shirou pudiera terminar su rodar, el sacerdote salió de otra sombra directamente frente a él y pateó. Shirou levantó un brazo, convirtiendo un golpe que le habría roto las costillas en algo que simplemente destrozó a Bakuya. Pateando el suelo, Shirou sacó una nueva ama. Grunting cantó mientras se lanzaba hacia el sacerdote, dejando que el encantamiento detrás de la espada hiciera su trabajo. Kotomine no intentó esquivar, en lugar de eso dio un paso atrás en un zarcillo de barro negro, y Grunting fue consumido cuando lo atravesó. Debería terminar mi trabajo. Esta vez, ni siquiera todos sus instintos pudieron evitar que Shirou fuera apuñalado en el estómago cuando Kotomine reapareció de entre las sombras. Shirou maldijo. El sacerdote lo había golpeado exactamente en el mismo lugar que antes, burlándose de él con la herida repetida. Apretó los dientes e hizo otro par de espadas casadas. Si pudiera cerrar la brecha, podría terminar esto. Pero Kotomine simplemente no podía ser detenido mientras simplemente caminara a través de una sombra cada vez que Shirou se acercara lo suficiente para matarlo. Era un problema más allá de sus habilidades, pero eso no importaba. No era lo suficientemente fuerte para superar esto, pero podía hacer un arma para cerrar la brecha. Las estrellas de Lubia y las flechas Terrin volaron por el cielo. 10, 20, 100, 1000. Las lanzaron a velocidades superiores a las balas, con una fuerza lo suficientemente fuerte como para romper una piedra. Y apenas fue suficiente para detener el asalto de Gilgamesh. Todavía no. Rin observó cómo Bazet arrojaba a Fragrach al pecho de Gilgamesh. 1, 2, 3 veces. Gilgamesh respondió agarrando un hacha de su tesoro y tratando de cortar la cabeza de Bazet. Ella lo bloqueó con Fragrach, pero eso rompió su espada en dos. Sin perder el ritmo, Bazet lanzó 4 más al aire y otra directamente frente a ella. Golpeó la bola flotante frente a ella, que golpeó a Gilgamesh en ese mismo lugar antes de ir y venir entre su armadura y los orbes flotantes en un destello de luz. Gilgamesh rugió y Bazet tuvo que saltar para evitar ser consumida por las explosiones que rodeaban a Gilgamesh. Todavía no. Cuando el polvo se asentó, Sakura se lanzó de nuevo a la refriega. Un intento fallido de usar sus ojos místicos la había dejado medio ciega, pero aún tenía la energía para contraatacar. Concentrada en Bazet, pudo asestar 2 golpes rápidos en el pecho de Gilgamesh con cada una de sus dagas. No encontraron agarre, pero cada uno de ellos fue desprendiendo otro trocito de metal dorado. Todavía no. Gilgamesh se movió más rápido de lo que Rin lo había visto hacerlo antes. Una serie de portales dorados aparecieron alrededor de Sakura, y una cadena la atacó desde todas las direcciones. Rin disparó flechas a cada portal, pero simplemente rebotaron en la cadena sin siquiera sacudirla. Sakura ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que 3 espadas volaran hacia su cabeza, corazón y estómago.
Lubia se arrojó en el camino. Atrapó un arma en su espada, otra con su escama y recibió una tercera directamente en uno de sus brazos. Lubia. Gritó Rin. Rin. Ahora. Lubia gritó. No era lo que ella quería. Pero Rin sabía que no iba a haber tiempo para la perfección. Levantó un brazo. Soy el hueso de mi espada. Shirou bailó a través de los zarcillos de barro mientras cargaba hacia Ilya. Naturalmente, Kotomine no lo permitiría. Shirou se agachó bajo una llave negra que apuntaba a su corazón y se lanzó en un giro para evitar ser consumido por un zarcillo que barría sobre él. Luego, cortó hacia arriba con una espada proyectada para cortar el ataque de seguimiento de Kotomine. El falso sacerdote estaba tan sorprendido de que su ataque hubiera sido visto que Shirou pudo poner un pie contra su costado y empujar al hombre hacia atrás. Kotomine cayó en el abrazo de un zarcillo y desapareció, reapareciendo detrás de Shirou para clavarle un puño en la espalda. Shirou nunca perdió el paso, deslizándose fuera del alcance del sacerdote. Eso se estaba volviendo más difícil. Su estómago ardía de dolor y cada paso que daba movía la espada que lo estaba empalando. Seguía viendo destellos de luz. Pero lo peor de todo eran los sonidos de la batalla. Podía escuchar las explosiones y los gritos que venían de detrás del templo. Sus sirvientes todavía estaban luchando. Dependían de él, así que no podía detenerse ahora. Gritó, empujándose más. No podía correr en línea recta sin que el barro negro se interpusiera en su camino, y no podía moverse a toda velocidad o de lo contrario Koromine lo encontraría demasiado fácil de predecir. Tenía que estar en constante movimiento, proyectando incontables cuchillas mientras se movía por la hierba como si fuera un campo de batalla lleno de miles de enemigos. Pero lo logró. Jadeando, se paró al pie de la enorme piscina sobre la que habían crucificado a Ilya. Ella todavía estaba colgando allí, con barro saliendo de su cuerpo desnudo. A pesar de su éxito, Kotomine solo se rió de él. ¿Y bien? ¿Tienes algún plan tonto para intentar rescatarla del mismísimo Grial? Por supuesto que no. Solo quería asegurarse de que ella estuviera detrás de él. Si hubiera hecho esto enfrentándola, ella habría muerto. Trace, adelante. Gritó. Sus circuitos se aceleraron mientras invocaba más energía mágica de la que jamás había tenido antes. Desde lo más profundo de su alma, invocó una espada, una brillante espada sagrada que descansaba pesadamente en sus manos. Brillaba con luz y el barro negro se apartó de su camino. Sosteniéndola sobre su cabeza, Shirou gritó el nombre para liberar su poder. Merorach. Toda la energía que sus sirvientes le habían dado fue absorbida en un suspiro. El mundo se llenó de luz. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. He creado solo 1000 espadas. Desconocida para la muerte, ni conocida para la vida. He soportado el dolor para crear muchas armas. Sin embargo, esas manos nunca sostendrán nada. Por dentro, Rin gritó al espíritu heroico dentro de ella. Ese idiota. Ni siquiera se dio cuenta de lo mucho que había estado sufriendo. Ella moriría antes de dejar que su maestro pasara por una vida así que la llevaría a un mantra sombrío como este. Sakura se liberó de sus cadenas, ayudada por Bacet. Lubia cayó hacia atrás, apenas capaz de evitar ser destrozada por los nobles fantasmas que caían. El rey parecía seguro de su victoria. Así que, como rezó. Un Limited Blade Works. La transformación no fue instantánea, pero fue dramática. Pieza a pieza el paisaje a su alrededor se transformó, los terrenos del templo desaparecieron y en su lugar se pararon en un campo de espadas. Engranajes gigantes colgaban sobre sus cabezas, girando como engranajes en una máquina invisible. Esta fue la culminación de todos los esfuerzos de Emiya Shirou que se había convertido en un espíritu heroico. Cada arma que había visto alguna vez estaba esparcida a su alrededor como trofeos. O como incontables lápidas en un cementerio. Todo instantáneamente al alcance de Rin. Ella las tomó todas y las arrojó hacia Gilgamesh. ¿Qué? Gritó. Era la primera vez que Rin lo había visto expresar algo tan simple como sorpresa. Ella vio su ceño fruncido y sonrió. Cada centímetro de la esfera de realidad de Rin estaba lleno de portales dorados, cada uno lleno de un tesoro por el que los reinos habrían ido a la guerra. Dispararon, y cada uno de ellos fue encontrado y destruido antes de que pudiera encontrar su marca. Cada nueva espada que invocaba solo le daba a Rin más munición, y ella no necesitaba molestarse con los portales. Cada una de sus armas ya estaba en la palma de sus manos. Gilgamesh se enfureció cuando su batalla rápidamente se volvió contra él. Lubia, que ya no estaba ocupada conteniendo su asalto, se lanzó al combate de primera línea. Su espada brilló en la luz mientras apuñalaba repetidamente su pecho, repelida solo por un breve segundo antes de que él se retirara.
Bien. Te concedo esto. Gritó el rey de los héroes. 4 de ustedes juntos son lo suficientemente fuertes como para morir por mi espada. Y entonces invocó un arma diferente. Una que no se parecía a nada que Rin hubiera almacenado dentro de esta esfera de realidad. La espada que había destruido el noble fantasma de Luvia como si estuviera hecha de papel. Sin duda haría lo mismo en este lugar, y Rin no podía detenerla. Enuma. El aire se retorció alrededor de la espada espiral cuando se activó. Elish. Fragrach. El tiempo se invirtió. El rey, que había estado a punto de lanzar el arma definitiva que los mataría a todos de un solo golpe, se congeló. Por supuesto, no había estado a punto de hacer nada. Realmente había logrado completar su condición de victoria y usar la espada que dividió los cielos y la tierra. Su carta de triunfo perfecta e imparable. Exactamente lo que Bastet había necesitado para desatar un noble fantasma propio. HMMPH. Me preocupaba que tu armadura resultara ser demasiado fuerte después de todo. Pero parece que la debilitamos lo suficiente, dijo Bastet, sacándose el polvo de los brazos como si todo esto hubiera sido una tarea de rutina. Gilgamesh se agarró el pecho. El mismo punto exacto en el que los Demi-Servants habían estado debilitando toda la batalla ahora estaba rojo de sangre, la sangre de un rey. Sin tener la oportunidad de una última burla, cayó hacia adelante y murió. Rin soltó su agarre en la esfera de realidad, y el mundo a su alrededor desapareció junto con el rey al que había sido convocado para derrotar. Ni un solo zarcillo de barro resistió el ataque de la espada sagrada. Fue limpiado, dejando un trozo limpio de tierra atrás. El único sobreviviente fue Kotomine. Sostuvo una mano contra uno de sus pulmones, que había sido golpeado por escombros. Su capa estaba ardiendo, y no perdió tiempo en liberarse de ella. Cuando se la quitó, Shirou pudo ver algo negro y palpitante en el pecho del sacerdote, como un segundo corazón. Shirou no tenía intención de dejar que el hombre terminara. En sus manos, aparecieron Kansou y Bakuya. Apenas los había creado, los arrojó lejos, arrojando las espadas a Kotomine como flechas. Si hubieran dado, lo habría celebrado, pero incluso debilitado, el sacerdote todavía era lo suficientemente fuerte como para desviar ambos golpes. Habilidad divina, impecable y firme. La fuerza mueve montañas. La espada corta el agua. Invocó otro par de armas, tan rápido que los ojos de Kotomine se abrieron en estado de shock. Shirou Emiya no tenía derecho a ejercer tanto poder mágico. Eso era correcto. Había tomado fuerza de sus servants antes de que se fueran a la batalla, por lo que necesitaba responder por ese pecado. La vida se acerca a la villa imperial exclamación de cierre. Kotomine solo tuvo tiempo para un grito sin palabras antes de que Shirou cargara contra él. 2 espadas contra el suministro aparentemente interminable de espadas negras de Kotomine. Su cuerpo herido y herido contra uno que tenía el poder de un Demi-Servant. 2 grandes hombres, vida compartida. Cruzaron espadas y solo uno de ellos permaneció en pie. Las armas de Shirou fueron destruidas, junto con todas las llaves negras de Kotomine. La técnica requería otro juego de espadas para acabar con un enemigo debilitado, pero no fue necesario. Kotomine había visto venir las espadas detrás de él, ya que su atracción magnética había invertido sus trayectorias hacia las espadas en las manos de Shirou, pero había resultado demasiado herido y había disminuido la velocidad para responder a tiempo. Y no quedaban sombras en las que esconderse. Cayó muerto, con 2 espadas iguales en la espalda. Shirou cayó a su lado. Sus circuitos gruñeron tan profundamente que supo que estaba a segundos de la muerte. Cuando perdió el conocimiento, miró hacia arriba. Ilia. Quería salvarte. Capítulo 31. Cuando el campo de espadas desapareció, regresaron al mundo normal. Era un desastre. Había agujeros por todas partes en el suelo como si alguien hubiera usado esta área como práctica de puntería para algunos cañones, y los adoquines habían sido arrancados sin esperanza de reparación. Normalmente, la iglesia cubriría algo como esto, pero Sakura no sabía quién estaría a cargo de esto ahora. Tampoco le importaba. Sakura hizo lo mejor que pudo para ocultar las quemaduras en sus brazos y piernas que las cadenas habían dejado atrás, y se apresuró a ir al lado de Luvia. «¿Luvia?», gritó, revisando a la niña mayor. «Estoy bien. Tenemos que llegar con el maestro». Luvia gritó de vuelta. Haciendo una mueca, estaba sosteniendo una mano sobre la grave herida en su brazo, pero al menos no parecía que se hubiera quedado sin energía mágica todavía. Lo mismo no podía decirse de Rin. Sakura se volvió hacia ella tan pronto como estuvo segura de que Luvia iba a estar bien, y su hermana claramente había visto días mejores. Bastet se tambaleaba mientras se dirigía hacia el resto, pero al menos no estaba herida.
Bacet solo sonreía, como si estuviera orgullosa de un trabajo particularmente bien hecho. Fue agradable pelear al lado de aliados confiables para variar. Sakura no pudo evitar devolverle la sonrisa. Sí. Tenemos que cuidarnos las espaldas, ¿no? Después de todo, todos pertenecemos al mismo maestro. Las mejillas de Bacet se sonrojaron y Sakura no pudo evitar sonreír aún más cuando la ejecutora se dio la vuelta para ocultar su reacción emocional. El contraste entre su rostro de batalla duro como una piedra y su rostro relajado demasiado fácil de bromear era demasiado dulce. No escucho peleas, ¿y tú? Preguntó Rin. Finalmente los había alcanzado, recorriendo los metros que los separaban como si hubieran sido una maratón. Maestro, iré a ver cómo está, dijo Bacet. Se fue en un instante, corriendo hacia el otro lado del templo por la ruta más rápida posible. Sakura levantó a Rin, ignorando el grito indigno de su hermana, y la siguió. El terreno detrás del templo estaba tan desordenado como el de enfrente, pero más al unísono. Había un gran trozo de tierra donde antes había habido pasto, pero no había otras señales de heridas. Sin embargo, lo más preocupante era la figura desnuda de Ilia que flotaba en el aire sobre el lago. El barro del grial maldito se derramaba de ella y caía al agua de abajo. Había dos cuerpos. Uno era el cuerpo del sacerdote, acostado boca abajo con dos espadas en la espalda. Sakura casi no vio el segundo, el cuerpo de su maestro, porque Bacet estaba ocupado arrodillándose sobre él. ¿Está él? Preguntó Lluvia. El corazón de Sakura se congeló. Dejó a Rin en el suelo con cuidado. Se está resbalando. Confirmó Bacet y Sakura sintió como si un peso enorme hubiera sido colocado sobre su espalda. ¿Qué pasa con Ilia? Gritó Rin. Todos podían verla colgando sobre el lago, que se hacía más grande a cada segundo. Déjenme encargarme del grial y luego podré bajarla. Gritó Lluvia. Levantando su balanza, comenzó a cantar. Pronto, ella e Ilia desaparecieron del mundo. Sakura no sabía exactamente cómo funcionaría su ritual de limpieza, pero tenía una fe total y absoluta en Lluvia. Todo lo que le importaba en este momento era su maestro. Apoyando a Rin, se apresuró a ir a su lado y se arrodilló junto a Bacet una vez que llegaron. Sus circuitos están sobrecargados, dijo Bacet. Estaba atando gasa a su alrededor nuevamente y a Sakura le tomó un segundo darse cuenta de por qué la herida en su cuerpo le parecía tan familiar. ¿Cómo había logrado ser apuñalado exactamente en el mismo lugar dos veces seguidas? Estudió su rostro por un segundo. Siempre le había encantado su expresión dormida, y esta no se veía diferente a la que tenía en todas las noches en las que lo había despertado de su lugar en el cobertizo. Pero ya había visto la muerte antes, y no siempre se veía tan diferente a quedarse dormida. Sakura se obligó a retroceder, dejando que Bacet y Rin se encargaran de brindarle atención médica. Amontonarse a su alrededor en ese momento no sería de ayuda para nadie. El maestro está, su corazón se sintió como si se fuera a romper en 1.000.000 de pedazos. Ni siquiera podía decir la palabra. Se está muriendo. Bacet confirmó. Rin frunció el ceño, sacando algo de su bolsillo. No, declaró. Sakura vio un destello de joyería, mientras su hermana sacaba un collar con una gran joya roja. No lo está. La energía mágica brotó de la joya, que era tan intensa que podría haber devuelto a un hombre de entre los muertos. Años de riqueza y tiempo se habían invertido en esa joya, convirtiéndola en una potente batería que incluso podría producirle un milagro como este. Sakura se hundió cuando el alivio la inundó. El maestro iba a estar bien. Todos lo estaban. Se sentó y observó. Se había terminado. Habían ganado. ¿Qué vendría después? La guerra del Santo Grial había transformado tanto su vida que era difícil creer que solo había durado un par de semanas. No, había durado siquiera 2 semanas completas. No era como si hubiera estado contando los días y además había estado inconsciente durante gran parte de ella. Sin embargo, se sentía más largo. Se sentía como una vida entera. Ahora no tenía casi nada en común con la Sakura de hace incluso un mes, que había estado esperando vivir una vida corta y dolorosa bajo el yugo de Zouken. Había cambiado tanto. Aparte de lo profundamente que amaba a su maestro, por supuesto, eso nunca cambiaría incluso si el mundo terminara. ¿Qué hacía ahora? No importaba cómo lo mirara Sakura, lo que ella quería y lo que el mundo quería de ella eran incompatibles. Era algo con lo que había estado luchando desde su conversación con Rin antes de luchar contra Lluvia e Ilia. Ella solo quería ser la mascota de su maestro. Pero hacer eso sin duda significaría cortar su conexión con la sociedad normal y con Fujimura Sensei a quien amaba profundamente. ¿No había solución? Sí, había una.
Era egoísta más allá de lo creíble. Lo siento, hermana. Pero a Sakura no le importaba. Era hora de que ella tomara algo del mundo, en lugar de lo contrario. Esperaron un rato hasta que Lubia e Ilia reaparecieron. Durante todo ese tiempo, el maestro no se movió en absoluto. Kotomine tampoco, aunque su sangre pronto dejó de gotear libremente en el suelo. Hecho. Declaró Lubia. Estaba sosteniendo a Ilia en sus brazos. En lugar de derramar barro, ahora brillaba con energía blanca pura. Energía que podría usarse de 1.000.000 de formas diferentes. ¿Cómo está el maestro? Estará bien, dijo Rin. Estaba flotando mucho más cerca de él que Sakura, con la excusa de revisar sus signos vitales. ¿Ilia? Estará bien. Lo que sea que esas diosas le hayan hecho la hizo lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a algo 10 veces peor que esto, dijo Lubia. Dejó a Ilia delicadamente en el suelo. Me imagino que despertará una vez que se haya usado la energía del Grial. Bazev se apartó de su maestro para permitir que Lubia tomara su lugar para vigilarlo. ¿Qué hacemos con él? Oye. Espera. Sakura no escuchó el resto. En ese breve momento en el que todos los demás estaban demasiado ocupados preocupándose por el maestro, reclamó el premio. Una energía blanca interminable la rodeaba. Ojalá pudiera tener cualquier cosa. Esta era la máquina omnipotente que concede deseos por la que tantos magos habían luchado y muerto. Una fuente de energía mágica lo suficientemente intensa como para darle cualquier cosa. Ojalá que todo el mundo aceptara un amor como el nuestro. Todo se alejó. 2 meses después Shirou tarareó mientras examinaba la quemadura en sus muslos de pollo. Se habían adaptado bien, aunque había estado preocupado por preparar suficiente comida para alimentar a todos después de que se hubiera agregado a su participante adicional, se las había arreglado para guardar cosas en el último minuto y reunir suficiente comida para alimentar a todos. Mientras terminaba de juntar las piezas finales, escuchó con un oído la conversación en la cocina. Mira, Mira. brilla con la luz. Declaró Ilia, agitando su dedo alrededor. «Guau», respondió Taiga. Era tan fácilmente excitable como una niña. ¿Desde cuándo Shirou tira tanto dinero? Dijo que era natural cuando amas tanto a alguien, dijo Ilia, sosteniendo su nuevo anillo para inspeccionarlo más a fondo. Shirou había gastado la mayor parte de sus ahorros en comprarlo, pero valió la pena cuando vio cuánto la hacía sonreír. Puede que Oni-chan no lo parezca, pero en secreto es un gran blando. Muy cierto. Taiga estuvo de acuerdo, aplaudiendo. Shirou se quejó mientras pensaba en cómo sabía que podía escucharlo. Shirou es tan débil ante este tipo de cosas. ¿Sabías que se niega a comprarte flores a granel y, en cambio, hace compras individuales? Shirou miró fijamente a la pared. Había llevado a Fujine de compras con él una vez, y ahora sabía que nunca volvería a cometer ese error. Sakura. Gritó, principalmente para ahogar el sonido de su conversación. Ven a ayudarme a poner la mesa. En respuesta, todo lo que pudo hacer fue gemir afirmativamente. Shirou miró a través de la sala de estar para ver su lenta llegada. Sakura entró en la habitación a 4 patas, con los brazos y las piernas juntos una vez más en su traje de mascota que la reducía a un animal. Esta vez Shirou no se había molestado en darle ninguna ropa más allá de las orejas de perro, por lo que estaba completamente desnuda aparte del collar y las cobijas en sus extremidades mientras se arrastraba con entusiasmo a la vista. Taiga la miró directamente, y sonrió. Ah, Sakura. Estaba pensando que te perderías toda la diversión. Ella quiere decir que estaba planeando comerse tu porción, dijo Ilia, con una sonrisa burlona. ¿Que yo? Nunca. Shirou no entendía del todo cómo había funcionado, pero de alguna manera Sakura había sido la que pidió un deseo al Santo Grial. En lugar de pedir poder o dinero, había solicitado comprensión. En todas partes, en todo el mundo, el BDSM y las relaciones poliamorosas se habían vuelto completamente aceptadas. No importaba controlar a nadie para que participara en el fetiche, aunque estaba seguro de que más personas se interesaban una vez que había dejado de estar tan estigmatizado, pero sí impedía que la gente los juzgara. Su amor por todos sus sirvientes e Ilia ahora era visto de la misma manera que la gente consideraría cualquier otro tipo de amor sano. Mientras su hermana y su prometida discutían, Shirou dejó que Sakura se arrastrara hasta él y se arrodillara a sus pies. Le frotó la cabeza un par de veces para hacerla sonreír y luego chasqueó los dedos para quitar las ataduras proyectadas que la mantenían quieta. Buena chica, le dijo, lo que la hizo sonreír alegremente. Lo hiciste bien. Ven a ayudarme a poner la mesa.
Sí, maestro, dijo Sakura, una vez que terminó de limpiarse la cara con la parte inferior de su delantal. Esa vista lo excitó, pero siempre podía recibir una mamada durante la cena. Por ahora tenía comida de la que preocuparse. Aunque había estado en modo mascota durante 2 días completos, no parecía tener ninguna dificultad para volver a actuar como un ser humano. Todos sus sirvientes todavía tenían sus espíritus heroicos acechando dentro de ellos, pero como Sakura había sido expuesta directamente al grial, era la única que podía manifestar su poder completar y fácilmente sin agotarse. Los demás tenían que gastar enormes cantidades de energía mágica para obtener resultados que le llegaban sin respirar. Completamente indiferente a su desnudez, Sakura comenzó a juntar platos y utensilios mientras Shirou daba los toques finales a la cena. Admiraba su cuerpo con el rabillo del ojo. En muchos sentidos, su relación con Sakura era la más fácil de todas sus relaciones. Su deseo de ser poseída dominaba todo lo demás. A veces pasaba días enteros como mascota, incluso yendo a la escuela con él, o la dejaban en casa atada y esperando a que él volviera a casa y usara su cuerpo. Otros días actuaba como su sirvienta o secretaria, feliz siempre que lo sirviera. Shirou no creía que eso durara para siempre. Con el tiempo, ella desarrollaría pasatiempos e intereses fuera de él, especialmente a medida que se exponía más al lado mágico del mundo, pero por ahora estaban cómodos como estaban las cosas. Había tenido una vida dura durante tanto tiempo. Se merecía tomárselo con calma por un tiempo. Sakura, saca todo, dijo. Voy a ir a buscar a tu hermana. Sí, maestro. Dijo ella, alegremente. Mientras caminaba hacia la cocina para ver a Ilya y Fujine luchando, suspiró. ¿Alguno de ustedes ha estado escuchando el teléfono? Gritó. Se suponía que su recién llegado llegaría mucho antes. Ha estado tranquilo. Respondió Fujinere. Luego gritó cuando Ilya clavó un codo entre sus omóplatos. Shirou tendría que sacar el collar de Ilya mañana. Llevaban alrededor de 8 días sin él ahora, y ella siempre comenzaba a ponerse más difícil cuanto más tiempo pasaba sin usarlo. Teniendo eso en cuenta para más tarde, caminó por los pasillos de su casa hasta que llegó a su destino. Oye. La cena va a estar lista. Gritó. Ah, sí, maestro. Ya voy, maestro. Sonrió mientras escuchaba sus respuestas. Rin y Lubia todavía discutían un poco entre sí a veces, por lo que siempre era agradable ver que se llevaban bien. No es que se sintieran así al respecto. Era obvio para todos los demás que miraban que los dos se estaban enamorando lentamente el uno del otro, pero ambos morirían antes de admitirlo. ¿Cómo estuvo el estudio? Preguntó. Rin le sonrió, como si se sintiera particularmente orgullosa de sí misma. Estaba vestida solo con lencería roja y su collar. Que era su atuendo habitual cuando estaba en casa, a menos que él le hubiera dado algo más para ponerse. Bien. Hemos logrado un gran avance. Pero me dejó exhausta, maestro, se quejó Lubia. Al igual que Rin, estaba vestida con lencería, pero la suya era morada. También tenía mucha más carne para rellenar la ropa, aunque Shirou pensó que ambas eran igualmente hermosas. Creo que es suficiente por un día, después de esto necesito relajarme. En retrospectiva, el hecho de que les hubiera ordenado pasar tanto tiempo juntas en espacios reducidos mientras vestían atuendos tan reveladores podría haber sido una gran parte de por qué se estaban enamorando lentamente la una de la otra. Después de que las obligó a comenzar a trabajar juntas, Rin y Lubia habían comenzado a hacer grandes avances en sus respectivas hechicerías. Ambas eran genios, con caminos mágicos similares y muchos trucos almacenados de sus espíritus heroicos, por lo que avanzaban a pasos agigantados. Shirou sospechaba que un día pronto serían lo suficientemente aterradoras como para que incluso la torre del reloj lo pensara 2 veces antes de comenzar una pelea con ellas. Eso se puede arreglar, después de la cena, dijo, sonriéndoles a las dos. Tengo algunas ideas nuevas en mente. Ambos parecían entusiasmados por eso y lo siguieron con entusiasmo. Sin embargo, justo antes de que regresaran a la cocina, escuchó el timbre. Frunció el ceño. Le dije que no tocara el timbre, dijo. Lo enfureció que ella sintiera que todavía tenía que hacerlo. Lo siento maestro, ella es de ese tipo, dijo Rin. Shirou asintió. Le dio a cada uno una palmadita rápida en el trasero para instarlos a seguir adelante y fue a abrir la puerta. Abrió la puerta para encontrar exactamente a la persona que había estado esperando. Bazev se veía exactamente igual que cuando se había ido hace una semana para una misión, incluso llevaba el mismo traje que había estado usando entonces. Tan pronto como lo vio, hizo una rápida reverencia. He regresado, maestro. Lamento mi llegada tardía. Está bien, está bien.
¿Sabes? Te dije que entrarás. No tienes que tocar el timbre, dijo, haciéndole señas para que entrara. Ella hizo una pequeña mueca. Lo siento, maestro. Aún así, sentí que sería grosero. Esta es tu casa también, ya sabes, dijo Shirou. Ella agachó la cabeza un poco, demasiado avergonzada para responder a algo así. Shirou suspiró. ¿Cómo estuvo la misión? El hostil fue eliminado sin incidentes, maestro, dijo ella. Necesitaba manifestar mi forma de mi Servant para dar el golpe final, pero la energía utilizada estaba dentro de mis límites. Ah, está bien si tomas mi collar, maestro. Él levantó una ceja. Normalmente esperas hasta que hayas dormido bien la noche anterior, ¿verdad? Preguntó. No esperaba que ella se uniera a él en ese tipo de actividad hasta mañana. Por lo general, ella quería tener tiempo para descansar antes de entrar en modo de juego completo. El vuelo de regreso se retrasó, así que dormí un poco en el avión, maestro, dijo. Él vio que sus mejillas se ruborizaban un poco y supo que estaba cada vez más emocionada. No sabía que ella fuera del tipo que se siente lo suficientemente cómoda como para dormir en público, pero no hizo más preguntas. Estaba demasiado emocionado pensando en ponerle las manos encima antes de lo esperado. Bueno, está bien. Desnúdate y te haré algo de ropa. Mientras proyectaba un traje de conejita de Playboy, una sonrisa completamente despreocupada se extendió por el rostro de Bacet. Verla tan en paz nunca dejaba de hacerle sentir calor por dentro. Para cuando regresaron a la cocina, todos estaban esperando adentro. Sakura había puesto la mesa y estaba ocupada repartiendo bebidas a quienes las querían. Iya había completado su victoria sobre Taiga y había reclamado algo de comida, mientras que la propia Fujine había tomado un plato y había comenzado a planear su venganza. Rin y Lubia estaban discutiendo sobre algo mientras pretendían no mirarse mutuamente, y cuando él se sentó, cada una se acurrucó contra él desde cada lado. Bacet ocupó su lugar habitual, luciendo mucho más cómoda y en casa aquí con su disfraz erótico que fuera de él. Shirou miró a todos y se encontró